razones trigonométricas. ¿Qué es trigonometría? Es una rama de las matemáticas que trata de las relaciones que hay entre los lados y los ángulos de los triángulos, por eso trigonometría. ¿Y qué triángulos? Triángulos rectángulos. ¿Qué era un triángulo rectángulo? Es cualquier triángulo que tiene uno de sus ángulos rectos. Este cuadradito significa que este ángulo es recto, o sea que tiene 90 grados. Y tenemos que saber dos cosas, que la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Es decir, 90 más este ángulo que lo podemos llamar alfa, más este ángulo que lo llamamos beta, o sea, alfa más beta más el ángulo que no nos podemos olvidar, le decimos gamma, alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Siempre, en todos los triángulos, esto se cumple, ¿sí? La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Y qué es razones trigonométricas? ¿Qué era una razón? Una razón, ya lo estudiamos, es cuando yo hacía una fracción que decía 3 en 5 es igual o no es igual, una razón a, qué sé yo, 6 en 10, ¿sí? 3 en 5 es lo mismo que 6 en 10. Entonces era una razón, una igualdad de dos razones. Razón es una fracción. ¿Y por qué? ¿De dónde viene entonces razones trigonométricas? ¿Qué es trigonométrico? Fíjense, yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Que tiene un ángulo recto, dijimos, porque eso es un triángulo rectángulo. Y puedo llamar a este lado, lo puedo llamar H, ahora van a ver por qué lo llamo H, a este lo llamo A y a este lo llamo B. ¿Y cuál es la relación entre los lados, que son estos, de un triángulo rectángulo y los ángulos? Vamos a llamar a este alfa, como hicimos antes, a este beta. La relación que hay son esas razones trigonométricas y me dicen, por eso usamos seno, coseno, tangente, y las inversas de esas que son cosecante, secante y cotangente. Pero vamos a empezar con seno, coseno y tangente. ¿Qué es? El seno de este ángulo lo voy a poder calcular en función de los lados del triángulo. ¿De cuáles lados? Ahora vamos a ver. El coseno también y la tangente también de este ángulo. No el ángulo, lo que voy a calcular es el seno, el coseno o la tangente. Y de ahí vienen las razones trigonométricas. Entonces yo digo, el seno de alfa es igual al cateto de este triángulo opuesto dividido la hipotenusa. Ahora vamos a repasar un poquito. ¿Qué era la hipotenusa? Es el lado más largo que tiene un triángulo rectángulo, o sea, por eso se llama H, la hipotenusa. El lado, el cateto opuesto a este ángulo es el que está del otro lado, opuesto, B. ¿Sí? Este sería el cateto opuesto, pero opuesto ¿de cuál? Del ángulo alfa. Y el cateto adyacente, adyacente es porque está al lado. Entonces es este lado. Este cateto es el adyacente del ángulo alfa. Este sería el adyacente. Bien, entonces sabiendo que de un ángulo yo tengo un cateto opuesto, un cateto adyacente, y en un triángulo siempre tengo una hipotenusa, que es el lado más largo, sabiendo esos tres valores, yo puedo saber que entonces el seno del ángulo va a ser el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Puedo saber también que el coseno de ese ángulo alfa es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, y acá están las razones, por eso razones trigonométricas, y puedo saber también que la tangente de ese ángulo alfa es igual ahora al cateto opuesto dividido el adyacente. O sea, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Estas son las tres fundamentales. Las otras, las cosecante, cotangente, ¿sí? Y secante, son las inversas de estas. Entonces, por ahora vamos a estudiar estas, que son las más fáciles, y después nos vamos a dar cuenta que la inversa es dar vuelta a esto, nada más. Entonces, ¿cómo calculamos seno de alfa? Como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de alfa de este ángulo como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, en este caso A sobre H, y el caso anterior era B sobre H, y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, o sea B, dividido
A, porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sabiendo esto, les voy a dar una forma de acordárselo que es la que usa todo el mundo, que es una palabrita mágica que es SOHCAHTOA y se escribe así. Yo pongo SOHCAHTOA, SO, H, K, H, TOA. Y esto me está diciendo directamente, recuérdenlo, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Y ya me sé todas estas fórmulas. Y si me sé todas estas fórmulas, ya me sé las otras, las inversas. ¿Por qué? Porque del seno es la cosecante, es la inversa del seno. Entonces, si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, al revés sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Esta es el cosecante. La secante, que es la inversa del coseno, si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, bueno, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente es al revés de esta, entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sobre cateto opuesto. Entonces, sabiéndome esta palabrita mágica, me sé las tres razones fundamentales que son estas, y sabiendo estas, invirtiéndolas y sabiendo que el cosecante es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno y la cotangente es la inversa de la tangente, ya sé las 6 fórmulas fundamentales. Ahora vamos a hacer ejercicios sobre esto para que puedan entender cómo hago yo para saber cuál es el seno de un ángulo sin tener el ángulo, no me importa, pero voy a tener el seno. Y después con la calculadora, usando la función arcoseno, tengo el ángulo, claro, en radianes, pero eso lo vamos a ver después. Hasta acá, fácil.